Bueno, ahora que ya hemos visto varios tipos de circuitos, primero comenzamos con el circuito que tiene solamente condensadores, luego vimos el circuito que tiene solamente resistencia, después pasamos con el circuito RC, que es donde combinamos en serie un resistor o resistencia y un condensador. Ahora le toca el turno a los circuitos RL. Los circuitos RL son aquellos pues, que tienen conectado en serie una resistencia y un inductor. Así como podemos ver en este diagrama de aquí. Tenemos entonces una fuente de poder, una batería, con su polaridad más menos. Recordemos que nosotros hemos utilizado el símbolo aunque sea la letra griega epsilon mayúscula. Por eso tiene esa forma así curva, no es una E común y corriente. La utilizamos para demarcar o para denotar al voltaje de la fuente o a un voltaje. Esto se conoce como fuerza electromotriz. Las baterías, pila, fuente de poder, se conoce como fuerza electromotriz o FEM, FEM por su sigla. Entonces, este es un circuito muy simple, muy sencillo: batería o fuente de poder, resistencia e inductor. ¿Qué es un inductor? Un inductor simplemente es una bobina, es decir, un dispositivo que consta de un alambre conductor que se encuentra enrollado de forma helicoidal. Los inductores, como su nombre lo indica, induce. ¿Qué induce? Induce corriente, induce magnetismo, induce voltaje. Entonces, eso todo está relacionado con algo que a ustedes les va a tocar investigar un poco más a fondo, que se llama o que se conoce como la ley de Faraday. Y eso lo van a hacer en una de las prácticas que a ustedes les va a tocar hacer. En este video se va a explicar lo que es la práctica de circuito RL de manera muy rápida. Este video va a ser corto porque la otra parte de la práctica tiene que ver con la inducción como tal. Y aunque se va a utilizar un simulador para esa práctica va a ser más teórica, no se va a calcular nada. Si ustedes van a ver una experiencia simulada, por supuesto, y a partir de allí pues se les va a hacer algunas preguntas que ustedes van a tener que responder en función de lo que están viendo en el simulador. Bien, entonces a nosotros aquí lo que estamos interesados es en la corriente en el inductor. Fíjense, como ya nosotros sabemos, la corriente sale de la batería pasando del negativo al positivo, sale por el positivo, viene por acá, llega aquí, entra en la resistencia y sigue hacia acá, pasa por el inductor. En el inductor se va a producir un voltaje que se llama voltaje autoinducido, es decir, el mismo inductor o la bobina va a producir un voltaje allí. Ese voltaje va a ir decreciendo o va a ir en contra de la corriente, ya que este tipo de dispositivo, este tipo de circuito, se utiliza con el fin de controlar la corriente, de evitar que la corriente, digámoslo así, crezca demasiado, ¿no? Y pueda dañar algún componente de otra parte del circuito. Entonces, el tratamiento matemático que se hace conduce, igual que en el caso del circuito RC, eso yo no lo dije en el video pasado, pero lo digo ahora en este video porque vamos a tener un resultado muy similar. Conduce a una ecuación diferencial muy simple de resolver, pero que no es objetivo de este curso. Este es un curso de física. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales en la física pues tienen mucho uso, aunque yo no quise mostrar nada de eso porque no quiero adelantar lo que ustedes van a ver en cálculo 4 o matemática 4. Pero sí les puedo decir que al solucionar esa ecuación diferencial se obtiene este resultado que vemos aquí. Esto es la corriente en el inductor, que se expresa de esta manera, como
voltaje de la fuente dividido entre la resistencia multiplicado por 1 menos E a la menos R sobre L multiplicado por T, que es muy similar a la fórmula o a la ecuación del voltaje, y que a su vez aplicando la relación entre voltaje y capacitancia, pues entre voltaje, capacitancia y carga, perdón, pudimos encontrar o deducir una fórmula para calcular la carga en el capacitador en un circuito RC. Ahora aquí lo que nos interesa es la corriente acá en el inductor. Lo vamos a calcular de esta manera. Aquí nosotros podemos ver que esta expresión nos está indicando a nosotros que la corriente en un momento dado va a crecer bastante rápido, pero llegará un momento en que ese crecimiento va a tender a estabilizarse, ya va a crecer menos en el tiempo y va a tender hacia un valor límite. Y ese valor límite es nada más y nada menos que la corriente que sale de aquí de la fuente de poder, y que podemos calcularla utilizando esto y esto, como lo vemos acá, aplicando la ley de Ohm. Entonces vamos a ver ahora este dibujito. Esto que ustedes ven acá, esto no es exactamente la fuerza electromotriz de la batería de esto, no es lo mismo. Esta es para la batería. Esta otra que vemos aquí, que es otra fuerza electromotriz, esta es la fuerza electromotriz aquí en el inductor, ¿de acuerdo? Y nosotros lo vamos a calcular, ese voltaje lo vamos a calcular como menos L, donde L es lo que nosotros conocemos como inductancia. Se mide en unidades henrios o Henry, ya que el científico que trabajó con esto y encontró el valor de la inductancia o trabajó con la inductancia era de apellido Henry, y en honor a él se le colocó la unidad, multiplicado por la derivada de la I de la corriente con respecto al tiempo. Esto, mis queridos amigos, no se les olvide que esto representa un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de la corriente cuando cambia el tiempo o cuando transcurre el tiempo. Entonces no se nos olvide esto que está acá, porque esto es muy importante. Y vamos a aplicar esto aquí para que observemos algunas cosas interesantes que pasan en la bobina. Por ejemplo, empezamos aquí. Resistor con corriente y que fluye del punto A al punto B. El potencial disminuye de A a B. Ya nosotros hemos dicho muchas veces que cuando la corriente va a pasar por un resistor o una resistencia, si pasa la dirección que nosotros vemos aquí, cuando entra a este punto, entrará a un potencial mayor, pero saldrá a un potencial menor, porque al pasar por aquí va a haber una disminución de energía. El término I por R es positivo, pero el decaimiento es negativo. Eso es importante que lo entendamos, que esto es positivo, pero el decaimiento es negativo. Aquí, en la parte B, dice inductor, aquí tenemos un inductor, con una corriente constante I que fluye desde A hasta B. No hay diferencia de potencial, o mejor dicho, en este caso, si la corriente que pasa por aquí, por el inductor, es constante con el tiempo, es decir, que pasa siempre la misma cantidad de corriente por aquí a medida que transcurre el tiempo, entonces ya nosotros sabemos que si I es constante, la derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, aquí no se va a producir ningún voltaje inducido. ¿Por qué? Porque recuerden que el voltaje inducido depende de una derivada. Si esta derivada vale 0, no hay voltaje inducido. Entonces aquí tenemos este caso. Caso C. Inductor con corriente I creciente que fluye desde A hasta B. El potencial disminuye de A hasta B. Es decir, si la corriente va en esta dirección, así hacia la derecha, digamos que la corriente es creciente. Creciente significa que la derivada esta es positiva. Quiere decir entonces que el voltaje que se va a producir aquí, el voltaje que se va a inducir aquí, va a ser un voltaje que decrece. Miren una cosa, cuando me preguntaron en clase ¿qué pasaba aquí con la corriente? Si la corriente crece, el voltaje tiene que decrecer. ¿Y eso es por qué? Porque en el universo
siempre ocurre que cuando hay una ganancia de una cosa, es debido a la pérdida en otra. Entonces, si aquí se está ganando corriente, es porque se está perdiendo voltaje. Esta es una ley de acción y reacción como la que dicta la tercera ley de Newton. Igualito, es lo mismo. Es más, mi profesor de electromagnetismo nos decía que esto que ocurre aquí es una ley de acción y reacción. Una ley de acción y reacción. Acción, reacción. La corriente está aplicando una acción sobre la bobina. La bobina responde con esta reacción, reduciendo el voltaje. La derivada es positiva, pero recuerden que aquí hay un negativo. Ese negativo es lo que me está indicando que el potencial va al contrario de para donde va la corriente, y al contrario de para donde va esto. Miren, el cambio de la corriente cuando cambia el tiempo. Bien, y por último el caso D, que es inductor con corriente y decreciente que fluye de A hasta B. El potencial se incrementa de A hasta B, es decir, la derivada es negativa. Eso puede ocurrir perfectamente con una derivada de negativa. Si la derivada es negativa, aunque la corriente vaya en este sentido, si esto es negativo, multiplicado por este negativo me va a dar positivo. Quiere decir que el potencial aumenta. Fíjense, aunque nosotros no hemos estudiado a profundidad todavía el tema de potencial eléctrico, sí les voy a adelantar una cosa que lo vamos a explicar con mayor profundidad en ese punto, o en ese tema mejor dicho. Es cuando ustedes vean un voltaje positivo, quiere decir que el voltaje está aumentando o ha crecido. Pero si ven un voltaje negativo, quiere decir que el voltaje se ha reducido. El signo menos se atribuye a lo que son pérdidas, a lo que es disminución. Se puede utilizar para explicar una disminución. Bien, por supuesto, la fórmula anterior, esta que está acá, se puede representar gráficamente de la siguiente manera. Aquí está. Fíjense que la corriente máxima que se va a alcanzar es esta. La corriente I igual a E dividido entre R. Y eso ocurre cuando el tiempo que está acá en el eje horizontal es muy grande. Vamos a devolvernos rapidito aquí. Acá. Además, vamos a hacer una cosa mejor, para que no tengamos que estar saltando tanto. Vamos a salir un momentico aquí. Vamos a agarrar esto. Esperemos que lo seleccione. Vamos a copiarlo. Vámonos a la lámina que estamos estudiando. Le damos pegar. Y ahora, ok, listo. Ahí lo tenemos para que no tengamos que estar saltando entre lámina y lámina. Bien. Fíjense entonces. Como hicimos con la fórmula del voltaje y de la carga en el circuito RC, miren, aquí pasa lo mismo. Si el tiempo es igual a 0, la exponencial va a tener un exponente 0. No importa que aquí aparezca un negativo, va a tener un exponente 0. Cualquier base elevada al exponente 0 es igual a 1. 1 menos 1 da 0. Multiplicado por esto, y es igual a 0. Como lo vemos aquí. Y también lo vemos, aquí voy a tener que hacer un salto, pero es necesario. Aquí lo dice, miren, el interruptor S1 se cierra en T igual a 0. Si se cierra en T igual a 0, no hay corriente circulando, lo cual calza perfectamente con esta situación que tenemos aquí. En T igual a 0, corriente igual a 0. Luego el tiempo empieza a transcurrir. Observen que de aquí, desde T igual a 0 hasta este tiempo tau, esto es una letra griega que se llama tau, igual a L entre R, vamos a haber llegado a este punto que se calcula así, miren. Donde está I es la I máxima. 1 menos 1 entre E. Y esto que está acá, lo que está entre paréntesis, nosotros sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale? Vale 0.6321. Es decir, que cuando T, o el tiempo T es igual a tau, L entre R, vamos a haber alcanzado el 63% de la corriente total.
Si seguimos avanzando, al llegar por aquí aproximadamente, tendremos más o menos el 86%. Eso va a ocurrir cuando esto sea en un tiempo igual al doble de este. 2 tau, vamos a llegar a un 86%. Y aproximadamente a 3 tau, a 3 veces este tiempo, vamos a llegar a un 95%. E igual que en el caso del circuito RC, cuando lleguemos a 5 tau, 5 veces L sobre R, vamos a estar a aproximadamente un 99% de la corriente total. Ya en ese tiempo podemos tener esta estabilización. Mientras pasemos de aquí para acá, la corriente va a aumentar de manera muy rápida, de manera bastante rápida, porque acuérdense que tenemos un exponencial. Pero al pasar de aquí para acá, vamos a empezar a ver que la corriente sigue aumentando, pero de manera un poco más lenta. Hasta que al llegar aquí, observen que a partir de aquí empieza como a estabilizarse y va a llegar a un valor que va a ser este. Incluso el tiempo va a seguir corriendo y vamos a ver, o observaremos en el simulador, que la corriente apenas varía del valor total. Apenas varía un poquito en los decimales de la corriente total. Entonces, dicho esto, vamos a observar rápidamente el circuito para que lo veamos. El circuito se va a armar igualito a como armamos el circuito de RC. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí está nuestro circuito RC, RL, perdón. Una resistencia que yo le di un valor de 10 ohmios. Un inductor que aquí dice que vale 500 milihenrios, perdón. Pero 500 milihenrios, miren aquí, un momento. 500 milihenrios es igual, o milihenry es igual a 500 por 10 elevado a la menos 3 Henry, correcto. Y a su vez, para quitar este menos 3, lo que hacemos es que la coma está aquí, la vamos a mover 1, 2, 3 veces para la izquierda. Nos va a quedar 0,5 Henry, ¿de acuerdo? Eso es lo que vemos ahí. Otra cosa que les quiero mostrar aquí en la pizarra rápidamente es esto. Partiendo de aquí, de esta ecuación, la del voltaje inducido, E igual a menos L por la derivada de I con respecto a T, vamos a verificar las unidades de L. Esto acá es voltio, aquí lo escribí, voltio. L lo dejé como L, y aunque sea derivada es amperio, y tiempo, aunque sea derivada, es segundo. Paso esto para este lado y me queda que L va a ser igual a voltios por segundo sobre amperio. Voltio por segundo sobre amperio es lo que llamamos Henry, ¿de acuerdo? Ahora, vamos acá a LR, que ya sabemos que ese es el tiempo tau, ¿verdad? L entre R. Eso va a ser igual, L, ya dijimos que es voltaje por segundo sobre amperio. Aquí está. Y abajo, R por la ley de Ohm sería voltio sobre amperio. Eliminamos los voltios, nos queda esto. Amperio se elimina con amperio y me queda segundo, que es la unidad de ¿qué? De L dividido por R. Entonces, ahí ustedes pueden comprobar que esto en realidad es un tiempo porque nos da en segundo. Bien. Ahora fíjense, con este ejemplo que está acá, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño cálculo aquí. Vamos a bajar esto, vamos a bajar esto. Queremos que se minimice. Vamos a buscar la calculadora. Vamos a buscar la calculadora rapidito. Disculpen la tardanza, que no hace mucho hubo una bajada de voltaje y entonces al reiniciarla la máquina se pone un poquito lenta. Ok, entonces en el ejemplo dijimos que la resistencia vale 10 ohmios y la inductancia vale 0,5 Henry o 500 milihenry. Entonces, si yo hago este cálculo, el de L sobre R, sería lo siguiente:
0.5 dividido entre 10. Eso me va a dar 1 sobre 20 o 0.05. 0.05 ¿qué? Vamos a borrar un momentito aquí rapidito. L sobre R, 0.5 Henry dividido entre 10 ohmios. Eso va a ser igual a 0.05 segundos. Pero esto lo podemos escribir, si corremos la coma 1, 2, 3 veces para la derecha, nos va a quedar 50 por 10 elevado a la menos 3 segundos, o lo que es lo mismo, 50 milisegundos. ¿De acuerdo? 50 milisegundos. Entonces, en el ejemplo este que yo estoy haciendo aquí en mi circuito, el circuito que yo hice aquí para explicar la práctica, mi L sobre R, mi tiempo tau, vale 50 milisegundos. Entonces, vamos a buscar un momento aquí la lámina. Vamos a parar aquí y lo voy a subir para que ustedes vean unos resultados interesantes. Fíjense, cuando tau es igual a 50.23 milisegundos, la corriente dio 760.59 miliamperios, ¿de acuerdo? Bien, y el voltaje dio 4.394 voltios. Bien, entonces observen lo siguiente. La corriente total, dijimos que era voltaje sobre resistencia, ¿de acuerdo? En este caso, en este ejemplo, aquí el voltaje que yo coloqué de la batería vale 12 voltios. Entonces rápidamente vamos a sacar voltaje 12 entre 10, que es la resistencia. Quiere decir que la corriente total vale 1.2 amperios. Ese es el voltaje total, esa es la corriente total, perdón, la corriente total. El inductor en un tiempo 5 veces va a llegar a aproximadamente 1.2 amperios. ¿De acuerdo? Si ustedes lo dejan correr, dejan correr este tiempo, lo van a poder ver. Entonces fíjense, ya yo sé que la corriente total es 1.2. Ahora, sabemos que al estar aquí, llevaremos 0.63 de la corriente total, o sea 63%. Ahora fíjense, si yo 1.2, este valor que está aquí, lo multiplico por 0.63, eso me da un total de 0.756. Y acá, en este resultado que, perdón, a ver, aquí rapidito, 0.756 amperios está dando aquí. Pero si yo este punto lo ruedo 1, 2, 3 veces, sería 756 por 10 a la menos 3 amperios o 756 miliamperios. Y acá la corriente es de 760 miliamperios. O sea que estamos bien, estamos muy cerca del valor de la corriente. Luego, aquí, en esta otra lámina, aquí fíjense que tengo el doble, 2 veces tau, 100.19 aproximadamente. La corriente es 1.038. Ahí no se ve muy bien, pero esa es la corriente. Eso es lo que vale. Si yo vengo acá y multiplico 1.2, que es la corriente total, recuerden, 1.2 por 0.86, que es el 86%, nos da lo siguiente, 1.032. Está consono con lo que tenemos aquí. Y finalmente, iniciamos acá un momento, voy para acá. Aquí tengo aproximadamente 3 tau, 3 veces tau, 3 veces el tiempo L sobre R. Aquí dice la corriente que da 1.142. Entonces, si yo aquí subo y multiplico 1.2 por 0.95, me da
1.14, lo que tenemos aquí. Entonces ya sabemos entonces que aquí nuestro circuito está funcionando, y aquí también estamos viendo los valores de voltaje. Fíjense que acá en este circuito yo introduje un amperímetro para medir la corriente y un voltímetro para medir el voltaje inducido acá. Ustedes se van a dar cuenta cuando corren la simulación que mientras este está creciendo, este está disminuyendo como debe ser, cumpliéndose como lo que habíamos mostrado. Si ustedes agarran esto, el amperímetro, y lo cortan y lo ponen al revés, con esta flechita apuntando para acá, ustedes van a ver que tanto este como este van a ir aumentando los dos, pero este les va a dar negativo. ¿De acuerdo? Lo que estábamos diciendo, lo que habíamos mostrado en el gráfico donde estaban el inductor y estábamos explicando los casos. Bien, entonces aquí tenemos pues lo que vamos a hacer. Yo les recomiendo a ustedes, porque fíjense acá de nuevo, el voltaje inducido en el inductor es menos L multiplicado por la derivada de I con respecto al tiempo. Y fíjense acá, vamos a minimizar esto aquí. Aquí yo tengo la fórmula de la corriente, o sea que yo puedo agarrar esta expresión, derivarla con respecto al tiempo, y luego al derivarla con respecto al tiempo y multiplicarlo por el valor de L, me va a dar que el voltaje el voltaje aquí en el voltímetro este que ustedes ven acá. Entonces yo les dejo a ustedes para que hagan ese cálculo de la derivada y lo comprueben, porque esa es una de las cosas que voy a pedir en la práctica. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que esté claro este video, que les servirá de mucho para poder desarrollar la práctica que vamos a hacer sobre el circuito LR. Como dije anteriormente, la otra parte de la práctica, que es más teórica, aunque vamos a utilizar un simulador, con ese simulador no vamos a hacer cálculo ni nada, sino que vamos a observar un fenómeno físico. Y ese fenómeno físico ustedes van a tener que hacer un poquito de investigación para responder unas preguntas que les voy a dejar allí. Bueno, esto es todo por el momento. Vamos a combinar con este video y esperemos que todo esté claro y les sea muy útil para resolver la próxima práctica.